La cardiología se compone por los elementos griegos cardio, que significa corazón, y logía, que significa estudio o tratado de, por lo que el significado de cardiología es el estudio sobre el corazón. La rinitis significa inflamación de la nariz. Sus componentes léxicos son rinos, que significa nariz, más el sufijo itis, que es de origen griego y significa inflamación. La dactiloscopía proviene del griego dactylos, que significa dedo, que pasó al latín como dactylos, y scopein, que es observar, que pasó al latín como scopia. Esto significa que la dactiloscopía es la ciencia de observar las huellas digitales. El quirófano proviene de los antiguos vocablos griegos keir, que significa mano, y phainen, que es mostrar o hacer visible. Entonces el quirófano es el recinto donde se realizan intervenciones quirúrgicas. Fue nombrado quirófano debido a que la operación que se está realizando se puede observar. El término neumonía en su etimología viene del latín medieval neumonía y a su vez del griego neumonía, forma influida de neumón, que quiere decir pulmón. También deriva del sufijo ia. Acidosis. Viene del sufijo latín osis, que significa formación, sobre la palabra ácido, y esta misma del latín acidus, que significa agudo, punzante o encarnizado. La acidosis es el estado anormal producido por excesos de ácidos en los tejidos y en la sangre. Se observa principalmente en la fase final de la diabetes y de otras perturbaciones de la nutrición. Cirugía. La palabra cirugía viene del griego geir, que significa mano, y de ergón, que significa trabajo. Así, la palabra chirurgeia, que significa trabajo manual, se refiere a la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico, ya sea para fin diagnóstico, terapéutico o de pronóstico. Epífisis. La palabra está formada con raíces griegas y significa extremo de los huesos largos. Sus componentes léxicos son el prefijo epi, que significa sobre, fiein, que significa crecer, más el sufijo sis, que significa acción. La epífisis es el extremo de un hueso largo unido a la diáfisis por cartílago durante la infancia, que más tarde forma parte del hueso. Osteomielitis. Este término está formado con raíces griegas y significa inflamación del hueso y la médula ósea. Sus componentes léxicos son osteón, que significa hueso, y mielos, que significa médula, más el sufijo itis, que significa inflamación. Uremia. La palabra uremia está formada con raíces griegas y significa exceso de urea en la sangre debido al mal funcionamiento de los riñones. Sus componentes léxicos son ourón, que significa orina, y ema, que significa sangre, más el sufijo ia, que significa cualidad. Tumor. Proviene del latín tumor o tumoris, que significa hinchazón. Un tumor es cualquier alteración de los tejidos que produzca un aumento de volumen. Amnesia. Proviene del griego, con el prefijo a de negación, con la palabra memoria y el sufijo ia, cualidad. La amnesia significa sin memoria, pérdida o debilidad notable de la memoria. Afonía. Es una palabra de origen griego, formada por la palabra áfonos, que significa incapaz de hablar, más el sufijo ia, que significa cualidad. La afonía es la falta de voz. Como dato curioso, Platón emplea esta palabra con el significado de mutismo, pero que ya Hipócrates en el siglo V a.C. adoptó para la lengua médica con el significado incapaz de hablar. Tuberculosis. Es una palabra de origen latín, tuberculum, pequeña protuberancia o tumor pequeño. Proviene de la palabra tuberculum, más el sufijo osis, que significa enfermedad o formación, y está relacionado etimológicamente con tumeo, estar hinchado. Catabolismo. Esta palabra proviene del griego, formada por las palabras kata, de arriba hacia abajo, vole, acción de arrojar, y el sufijo ismo, actividad, doctrina o sistema.
El catabolismo es un proceso metabólico de degradación de sustancias para obtener otras más simples. Neumogástrico. La palabra neumogástrico viene del griego neumo, que significa pulmón, y gástrico, la cual significa relativo al estómago y cuyos componentes léxicos son gaster, estómago, y el sufijo ico, relativo a. Neumogástrico es el nombre que se le otorga al 10º par craneal, el cual está relacionado con la capacidad de tragar, el reflejo de la náusea, algunos sabores y parte del habla. La palabra neumoconiosis proviene del griego neumon, que significa pulmón, la palabra conis, que significa polvo, y el sufijo osis, que significa formación, impulso o conversión. La neumoconiosis es la enfermedad producida por la infiltración en el aparato respiratorio del polvo de sustancias minerales o vegetales. Es una enfermedad muy frecuente en los mineros de carbón. La palabra trombocitopenia está formada con raíces griegas. Sus componentes léxicos son trombos, que significa coágulo, y quitos, que significa célula, más el sufijo penia, que significa falta o pobreza. La trombocitopenia se refiere a aquella condición en la cual el nivel de plaquetas es bajo y puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. La palabra sifoides viene del griego sifoides, que significa forma de espada, y está compuesta con la palabra sifos, que significa espada recta de 2 filos, la cual a su vez parece ser un préstamo del egipcio Sefet, que significa espada, y la palabra eidos, que significa apariencia o imagen. El sifoides es aquel cartílago que termina en el esternón y se asemeja a la punta de un puñal. La palabra sarcoma está formada con raíces griegas y significa cáncer, tumor maligno del tejido conjuntivo que se desarrolla muy rápido. Sus componentes léxicos son sarcos, carne, más el sufijo oma, masa o estructura biológica, tumor. La palabra electrocardiograma es un neologismo acuñado por el fisiólogo holandés Willem Einthoven, usando las siguientes palabras griegas: electrón, refiriéndose a la electricidad; cardia o corazón; grama, escrito o trazado. Este es un trazado de las oscilaciones eléctricas que produce el corazón. Muchas veces se abrevia SG o EKG. La palabra gastroscopía está formada con raíces griegas y significa examen del interior del estómago. Sus componentes léxicos son gaster, estómago, scopein, mirar, observar o examinar, más el sufijo ia, cualidad. La palabra displasia resulta de la combinación de los elementos griegos siguientes: el prefijo dis, que puede indicar anómalo o anormal, como en este término, pero también difícil, deteriorado, malo, anormal, más plasia, que significa en origen formado o moldeado, y en la aplicación científica del griego designa a una agregación o formación celular. Así que displasia significa textualmente la formación o desarrollo de células anormales en un tejido, en especial epitelial. La pandemia es una enfermedad que se extiende a una zona importante. La voz procede de la expresión griega pandemonosema, enfermedad. Pandemia se compone de pan, totalidad o todo, la palabra dem o demos, pueblo, y el sufijo ia, cualidad, por lo que se puede comprender que pandemia significa el pueblo entero.